iglesia, quiero decirte que Satanás nos odia. El enemigo quiere que nos vaya mal, que vivamos situaciones adversas, que estemos cabizbajos por las situaciones que vivimos en el mundo. Pero Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que debemos confiar porque Él ya venció al mundo. ¿Cuántos dicen amén en la iglesia? Cristo nos entregó las llaves del reino. Cristo nos entregó identidad, autoridad. La palabra de Dios dice que antes no éramos pueblo, que antes no éramos hijos, que antes éramos advenedizos y extranjeros. Pero dice la Biblia que ahora hemos sido pueblo, somos pueblo adquirido por Dios. Ahora somos hijos y parte de la familia de Dios. Denle un aplauso a Jesucristo, gloria a Dios. La llave del reino significa la autoridad de atar y de desatar. Es decir, el cristiano cuando ora, cuando intercede, cuando habla una palabra de parte del Señor, puede influir en el mundo espiritual, puede contrarrestar, hermano, las fuerzas del enemigo, no por su propio poder, sino por el poder que Cristo ha depositado en él, por el poder de Dios. Tú puedes contraatacar el reino de las tinieblas, tú puedes influir positivamente en el mundo espiritual, puedes empujar el ataque del diablo hacia tu vida, porque tu lucha no es contra carne y sangre. ¿Estás conmigo? Tu lucha no es contra el vecino, tu lucha no es contra tu esposo, tu lucha no es contra nadie, tu lucha es contra el enemigo. Nuestra lucha es espiritual y Dios nos dio una autoridad, nos dio la llave del reino, de tal manera que si tú tienes batalla, si tú estás batallando, tú debes orar. Tú debes activarte en el plano de la oración para contrarrestar las fuerzas del enemigo. ¿Alguien está conmigo en la iglesia? ¿Por qué hablo de la puerta sobrenatural? Porque cuando Jesús le dio esa llave a Pedro, más tarde, días después, cuando Jesús le da esta palabra a Pedro, días después, Cristo muere y resucita. Pero cuando resucita, en Mateo 27:51, dice que el velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó. Y tenemos, dice la carta de Hebreo, tenemos acceso al lugar santísimo por la palabra de Dios. ¿Qué había detrás del velo del templo? ¿Qué es lo que había? El templo estaba dividido en tres partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo estaba dividido? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio podían entrar los hombres, ni siquiera las mujeres podían entrar ahí. Al lugar santo podían entrar solo los sacerdotes, pero al lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año. El día de la expiación, el día de Yom Kippur, podía entrar al lugar santísimo para ofrecer sacrificio al Señor. Pero cuando Cristo murió, el velo se rasgó y ahora tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos entrada a esa puerta sobrenatural por el poder de Dios.